Muy buenas noches, amigos y hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos presentando el programa El Poder de la Verdad, con las palabras siempre textuales de nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es una oportunidad, hermanos, en que queremos llevar un mensaje muy importante. Este mensaje, como lo anunciamos en las redes sociales, se llama Líderes y Apóstoles Mentirosos. Es el primero de este año de una serie de programas que vamos a tener sobre algunas corrientes, hermanos, de vientos de doctrinas que le llama la Biblia, que están viniendo, generalmente nos vienen de América del Sur o nos vienen de Estados Unidos. Y aquí convergen y aquí se detienen porque la idiosincrasia del pueblo de Guatemala es muy religioso. Entonces a todo, y lamentablemente a todo le damos crédito muchas veces, sin examinar lo que vemos u oímos. Y yo, hermanos, les había prometido de que vamos a ver algunos temas interesantes de vientos de doctrina que han venido aquí a Guatemala y que se han quedado aquí, han hallado aquí, digámoslo así, su ambiente ideal para prosperar y han prosperado. Y una de esas es, hermanos, la que habla acerca del apostolado. Hay apóstoles para hoy, hermanos, pero veámoslo todo a la luz de la Biblia. No lo vamos a ver como dijo fulano de tal, como dijo el teólogo, como dijo el experto, como dijo el estudioso. No, como lo dice sencillamente y llanamente la palabra de Dios. Vea, este es el primero que vamos a tomar en cuenta. Tenemos algunas sugerencias por ahí, hermanos, que gracias a los hermanos que nos llaman o nos escriben. Mire, el apostolado es un oficio, así le llama la Biblia, en el libro de los Salmos y en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es un oficio, y el apóstol Pablo le llama nuestra profesión, dice el de fe. También es una profesión, es un oficio, no es un título honorífico como lo dan los hombres hoy, como lo dan las universidades, organizaciones eclesiásticas, religiosas. No, hermanos, no es un título, digámoslo así, nicolaíta, no es un título, oiga, es un oficio y una profesión que ya no se le da a los hombres, porque ya vamos a verlo. El que lo da es Jesucristo y Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo dice en Gálatas, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Oiga, llamado a ser apóstol por Jesucristo y Dios el Padre. No por hombres. Oiga, no por hombres. Porque los hombres no pueden delegar el apostolado. Ya vamos a ver muchos aspectos acá. Mire pues, yo le voy a decir que la iglesia de Jesucristo es esencialmente apostólica. Ya vamos a ver cuando veamos la definición de apóstol, vamos a ver de a qué se refiere apostólica. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 19 al 20 dice, porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios y conciudadanos del reino de los cielos. Así dice la Biblia. Fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Oiga, la iglesia se fundamenta en la doctrina de los apóstoles. Hablo de los 12 apóstoles que emitieron la doctrina, por medio de los cuales Jesucristo manifestó para la iglesia las doctrinas que ahora tenemos de la fe, de la salvación y de todo, hermanos. Por excelencia a través del apóstol Pablo, que es designado como el apóstol de los gentiles. Su apóstol y mi apóstol. Allá un hombre me dice, es que mi apóstol me dijo. Qué lástima que sí sea. Para nosotros los gentiles, el apóstol Pablo fue constituido como maestro, pastor y apóstol de los gentiles. Oiga, hermanos, el apóstol Pablo. Y él es el ejemplo preclaro para nosotros, la iglesia. Mire, si usted quiere tomar como a alguien como, mire, como un paradigma,
como un arquetipo, digámoslo así, de alguien que debe ser un verdadero siervo de Dios. Tome como ejemplo al apóstol Pablo. De verdad, hermanos, él es el apóstol designado para nosotros los gentiles. Oiga, el Padre y Dios y Jesucristo que es Dios, mejor dicho, es el que elige a sus apóstoles. Mire, los 12 primeros, dice que él se fue al monte a orar y luego por la mañana ya Dios le había revelado quiénes eran designados. Y dice que eligió a 12 de sus discípulos y luego los llamó apóstoles. Él es el que da el apostolado, nadie más. Una institución religiosa o una institución académica, no, hermanos, o un seminario teológico, esos no tienen la facultad, todo eso es puro fraude, es un engaño. Por eso le pusimos a esto apóstoles mentirosos, porque son de mentiras, hermanos. Les dan un subtítulo, les dan su espada, su anillo, eso es ridículo. Esto, hermanos, es un llamado que Dios hizo a muchos hombres que nos dieron la doctrina y está bien fundamentada, que ya no necesita más. En Cristo estamos perfectos. La palabra de Dios canonizada, tal cual la tenemos aquí, es perfecta, hermanos. No le falta nada. Cualquier tema entra aquí, hermanos. Cualquier situación de la vida del hombre está contenida aquí, en la doctrina de los apóstoles y profetas de Jesucristo, los que Él eligió, los que Él escogió. Mire pues, yo le voy a decir que como un preámbulo, como digámoslo así, un exordio, yo le quiero decir algo sencillo. Mire, ya vamos a ver de que Dios, para llamar a un apóstol, siempre usó algo muy importante. En primer lugar, los escoge Él. Y Él siempre ha puesto testigos para este ministerio. Le voy a contar. ¿Sabe por qué? Para que no cualquier doloso aparezca ahí con sendos llamados que sí que el Señor me llamó, que tuve una experiencia. Pues Él podrá decir que la tuvo para evitar a esa gente dolosa y mentirosa. Dios siempre pone testigos de un llamamiento como el del apóstol Pablo. ¿Sabe usted quién fue el testigo del llamado del apóstol Pablo? El hermano Judas, donde se hospedó él, después de que tuvo su experiencia en el camino hacia Damasco. Dice que iba rumbo a Damasco con cartas del sumo pontífice para atrapar a los que fueran del camino del evangelio, cristianos, para llevarlos presos y martirizarlos o ¿sabe qué, hermanos? Lastimarlos allá en las cárceles. Sin embargo, dice que Jesucristo se le apareció como una gran luz y dice que cayó al suelo. Ahí no dice que cayó del caballo. Eso se lo inventó una versión parafraseada. Pero mire, él dice que cayó a tierra. Él iba caminando y se cayó cuando vio aquella gran luz. Pero ¿por qué Jesucristo no le dijo de una vez: mira, Pablo, tú eres escogido ahora como un gran apóstol? Ahora vas a ser apóstol de los gentiles, vas a llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes de la tierra, y te voy a dar un montón de revelaciones. No, hermanos. Ve allá adentro a Damasco, y ¿qué quieres que haga? Dice el apóstol Pablo. Saulo de Tarso. ¿Qué quieres que yo haga? Le dice a Jesucristo. Pues entra ahí a Damasco y ahí se te dirá. Oiga el orden que usó el mismo Jesucristo, porque Él es la sabiduría y sabe que con esto nosotros como hijos de Dios podemos tener un elemento, ya lo vamos a ver, para identificar y probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Como dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Mire, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pues mire lo que pasó. Eso se le estoy narrando, Hechos capítulo 9. Ananías vino Jesucristo y le dijo: mira, Ananías,
vea allá porque allá tengo a un hombre ya, está ciego, desde hace 3 días. Ve allá y porque él mira a un hombre, acaba de tener una visión, yo le di una visión que va a llegar un varón llamado Ananías para ponerle la mano y para que recupere la vista, porque estaba ciego. ¿Quién es Señor? Le dice. Se llama Saulo de Tarso. ¡Ah! Señor, pero si ese hombre es el que hasta aquí nos anda persiguiendo. Es un hombre malvado. No. Está bien, déjalo porque a este he escogido yo. Miren, hermanos, y fue Ananías y le dices, Saulo, el Señor que se te apareció en el camino, Él me ha mandado para que recibas la vista y que seas testigo de todas las cosas que Él te dará. Oiga, hermanos, oiga ese llamamiento para apóstol. Ahora, ¿y qué pasó con los apóstoles, los 12? Incluido el Judas Iscariote, que fue el traidor. ¿Qué pasó, amigos? Pasó algo. Ellos mismos eran testigos de que Jesucristo mismo los llamó. Cuando descendió del monte aquella mañana y dijo, Pedro, Cefas, ven. Juan, hijo de Zebedeo, Andrés, Judas, no el Iscariote, Judas, Tadeo, ven. Mateo, Alfeo, ven. Todos fueron testigos de que ellos fueron llamados como verdaderos apóstoles. Y ahora, Jesucristo también era un apóstol. El apóstol de nuestras almas, dice en el capítulo 3 de Hebreos. El sumo sacerdote y apóstol de nuestras almas. ¿Y usted sabe quién fue el testigo de que él fue llamado como tal? Pues Juan el Bautista y el Padre. Porque él era el que daba testimonio. El que me envió, el que lo envió. Enviado significa apóstol. Ya vamos a ver eso. Mire. Vamos a ver algo bien importante. Le estoy diciendo esto porque hay casos muy patéticos ahorita en nuestro medio. En el medio religioso, en el ámbito religioso. Mira, ahorita se mueve gente dolosa que saber cómo se erigieron. Hay, por ejemplo, el caso aquí cerca. Aquí en la zona 5, uno que se llama apóstol. Él se llama apóstol. ¿Y quién lo erigió a él? Dice que a él lo llamó y viera su explicación que tiene. De veras que es patético, hermanos. Es doloso. Yo vi al Señor y me dijo, y mi esposa me dijo, tapame. Y yo entendí que le tenía que dar cobertura. Miren, hermanos, a la novia del Señor. Miren, eso es dolo. Eso es de veras. ¿Quién puede dar testimonio de eso? Miren, hermanos, si no hay testigos, pero de gente ajena. No de sus partidarios, por supuesto. De aquellos que tiene bajo sus ensalmos a alguien. Y mire, también ahora hay un pastor que ustedes ya lo conocen, que de una iglesia muy grande aquí en Guatemala, que poco a poco, mire, y primero empezó a decir de que hacía sanidades, cruzadas de sanidad y que no sé qué. Porque un apóstol, ya vamos a ver las señales. Con todas las señales de un verdadero apóstol se han manifestado en mí con portentos, con milagros. Oiga, con ciencia, con longanimidad, dice el apóstol Pablo. Pues mire usted si esas son las señales. Ya lo vamos a ver. Pero vamos a ver algo bien importante. Esto solo lo hice a manera de unas generalidades. Falsos apóstoles del Espíritu, porque así se llaman. Se equiparan al gran apóstol Pablo, que fue llamado como un abortivo ya de último. Que conste, hermanos, que son 12 apóstoles. 12. No más. 12. Y usted me dirá, entonces Matías, el que ellos eligieron. Pero ellos lo eligieron a suerte, tiraron la ficha. Y así no se elige un apóstol. Fíjese que ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Y claro, había una gran intención, un gran entusiasmo. Y dijeron, bueno, pongamos nosotros a otro. Pero de Matías usted no vuelve a hablar si Dios lo respaldó con milagros o con... No sabemos nada. Pero el apóstol Pablo sí. Le digo que 12 porque Jesucristo en sus profecías decía, yo los llamé a ustedes 12, pero uno de ustedes es diablo. Para que se siente, mire,
Los llamé para que se sienten conmigo en mi trono a juzgar a las 12 tribus de Israel. 12. ¿Y dónde está el 12avo si cayó Judas? Miren, hermanos, el hijo de la perdición, él se perdió y dejó su lugar, hermanos, como apóstol, porque se llenó fue traidor. Entonces, ¿quién sustituyó a Judas? Pues lo sustituyó el gran apóstol Pablo con un llamamiento santo. Oh, sí, hermanos. Él sí, mire, en él se cumplieron. Y el mismo Dios, Jesucristo, dijo, yo lo enviaré a reyes y a los gentiles para que sea testigo de mi nombre. Yo lo enviaré. Esa palabra enviar significa elegí como apóstol, como emisario, como embajador. Ya vamos a ver todo eso. Pero hoy cualquiera se llama a eso, hermanos. Peor que ahora, mire, hay instituciones religiosas que se prestan para eso, para ese show. Y están dando títulos de apóstoles a diestra y a siniestra. Y miren, hermanos, eso, hay un gran juicio, ya lo veremos. Veamos algo más. La apostolitis, yo le llamo apostolitis. Es una pandemia de este siglo, hermanos. Mire, hoy cualquiera se pone el título de apóstol. Cualquiera. Ya vamos a ver muchas cosas. Mire pues, el apostolado es la máxima jerarquía espiritual otorgada por Jesucristo a un mortal. Oiga, dada por Jesucristo. Nadie, ningún hombre llama como apóstol a nadie. Ninguno. Por eso es de que es un ministerio que no es sucesorio. No, hermano, no se puede dar como una estafeta. Mire, usted va a ocupar mi lugar como apóstol. Eso no se puede. No se puede si Dios no lo hace. Mire, pues, hay un caso en el Antiguo Testamento, porque shalach es la palabra que se usa para emisario, para enviado en el hebreo. Es una palabra de ascendencia aramea. Y así le dijo Dios en la zarza ardiendo a Moisés, yo te envío para que saques a mi pueblo. Esa comisión y esa palabra lo constituyó a él como apóstol, dice el capítulo 3 de Hebreos. Jesucristo como apóstol de nuestras almas, como lo fue Moisés en su ministerio, dice la Biblia. Y Moisés, hermanos, por orden de Dios, sí le delegó a Josué, pero por orden de Dios. Y Dios mismo le habló a Josué. Mira que te esfuerces y que seas valiente. ¡Ja! El mismo Dios lo comisionó a él, porque tú introducirás a mi pueblo a la tierra prometida. Y lo respaldó. Pero todo eso, mire, Dios, Jesucristo, que es Jehová de los ejércitos, él comisionó apóstoles. Y yo enviaré, como dice la sabiduría de Dios, enviaré profetas, enviaré apóstoles y a estos unos matarán. Porque Dios envió en el antiguo pacto apóstoles. Y ahora están los apóstoles, ya con la palabra apostelo y apóstolos, que ya vamos a ver eso cuando veamos más adelante. Mire, con la cual el Señor Jesucristo invistió a 12 de sus más fieles discípulos. Aunque ahí va infiltrado por un propósito, por un plan, el Judas Iscariote, el traidor. Hoy este es un ministerio codiciado y usurpado porque es la máxima jerarquía. ¿Y quién no va a querer eso? Para tener hegemonía, hermanos, y enseñoreamiento sobre los hermanos. Hoy este ministerio es codiciado y usurpado por hombres siniestros, pero que solo son charlatanes, que no tienen un llamado legítimo y se arrogan derechos que no tienen. De veras que no tienen un llamado legítimo. Yo no sé cómo la gente es ciega, hermanos, y no puede ver, no puede examinar, hermanos, que este tipo de gente nomás son charlatanes, son avaros, que lo único que quieren es tener gente a su lugar, para que los mantengan y les mantengan ministerios entre comillas. Mire, esta es una fiel parodia sin fundamento bíblico. Perdón.
del apostolado que siempre ha profesado la Iglesia Católica. Es que en este tiempo, hermanos, mire, yo le voy a contar algo. Este movimiento apostólico en Guatemala no tiene muchos años, miren hermanos, es de manufactura muy reciente, relativamente reciente porque es más o menos en el siglo pasado. En 1930, 25, 30 empezó ese movimiento, esos aires, digamos así, doctrinales falsos. Y mire, se le atribuye a un tal Charles Barham, y a William Sawyer Moore. William Sawyer Moore, hermanos, ellos fueron los fundadores o los impulsores del movimiento pentecostal dentro del ambiente evangélico. Oiga lo que le estoy diciendo. Estos eran norteamericanos, por eso les digo que son corrientes, vientos de doctrinas, como les llama el gran apóstol Pablo. Pero miren, hermanos, y se caracterizaba este movimiento de William Sawyer Moore y Charles o Carlos Barham, porque son muy emocionalistas. Usted sabe lo que es el ambiente pentecostal actualmente. Y que están ahí ahora que tiemblan y se desmayan. Eso lo hacen y que hablan cosas y que dicen cosas, que ven visiones, que ven. Yo no digo que no hayan dones espirituales, perdón, hermanos. Sí los hay. Pero estos son aquellos hermanos, mire, usted sabe una cosa. Lo que era William Sawyer Moore, cuando estaba predicando empezaba a hablar lenguas. Eso no es más que algo efectista, hermanos, para llamar la atención. Porque cuando yo doy un mensaje, lo que tengo que tratar y procurar es que sea claro, para que a usted le llegue y lo edifique. Pero una lengua no lo va a edificar. Edifica, dice, al que la habla. Ah, oiga pues, edifica al que la habla. Su espíritu es edificado. Por eso, mire, y tanto Carlos Barham como William Sawyer Moore, eran unos pastores evangélicos allá en Estados Unidos, más o menos por ese año. Mire, empezó a tomar auge. Y aquí se fue asentando más o menos como en los años 70, aquí en Guatemala, con varias iglesias que aceptaron el movimiento pentecostal, con danzas y muchos actos, le voy a decir así, emotivos, emocionalistas. Sí, hermanos. Antes las iglesias eran así muy ceremoniales, miren, hermanos, muy respetuosas, así, de veras. Pero cuando entró este movimiento, hermanos, y este es el movimiento que más han absorbido los jóvenes. La música, miren, empezó la música y todo. Y hoy todo es eso, todo es emoción. Hay muchas cosas en la emoción que vamos a ver más adelante que no viene al caso, pero miren. Para ser un fiel pastor o diácono hay que llenarse en 2 requisitos. Pero para ser apóstol hoy, oiga lo que necesita usted. Solo es necesario ser verborrágico. Mire, tener el don de la palabra y decir cosas y entretener a la gente. Con habilidad verborrágica. Se necesita incontinencia emocional. Sea de aquellas personas gritonas, emotivas. Y mire, y sea ameno y chistoso. Y va a ver que se echa a la bolsa a las multitudes. Yo no puedo echarme a la bolsa a las multitudes. Porque soy muy tosco. Y soy muy serio para predicar. Como mandó el apóstol Pablo a Tito. En el capítulo 2 del verso 6 al 8. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Oiga. Pero vea usted estos predicadores. Ay, hermanos. Da tristeza, hermanos. Cuánta chanza, cuánta broma. Cuánta truanería. Truanerías que no convienen, le dice el apóstol Pablo. Los ve usted decir en el púlpito y la gente hasta así, mire, se agarra y gloria a Dios, hasta aplauden. Estamos mal, hermanos. Estamos mal. Mire, se necesita incontinencia, ser ameno y sobre todo arrojado y atrevido. Miren, hermanos, esta gente sí que es atrevida.
equipararse al apóstol Pablo. ¿Sabe cómo dijo ese apóstol que está aquí cerca? El apóstol entre comillas. Él dice que es apóstol. ¿Sabe cómo dijo? Que él sabía más que el apóstol Pablo, porque lo que ahora ha visto, nunca lo vio el apóstol Pablo. Oiga, hermanos, si el apóstol Pablo también era profeta. Y mire, hermanos, de veras que da tristeza. Simplemente no sé. Mire, pero voy a leer este versículo, 2 Corintios 11, para que usted vea lo que dice y expresa el apóstol Pablo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oiga, tienen un disfraz. Se los ha dado una institución, un montón de mentiras. Mire, son apóstoles de ocasión, de papel. Sí, hermanos, son oportunistas. Han hallado una coyuntura y han entrado a través de marketing y de pautas y de anuncios y de estarse diciendo, sí, apóstol, 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 han calado. Pero no tienen un llamado sobrenatural como manda la palabra de Dios, con testigos que dan y con pruebas de que son verdaderamente apóstoles del Señor. Solo están disfrazados. Oiga, pero ¿quién los disfraza? Pero no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oiga pues, si pues usted los mira en el púlpito, hasta, miren hermanos, encantadores, con un porte así hasta de justos, dándole a cualquiera, mire, y aparentemente señalando un montón de cosas, y solo ellos tienen la verdad. Pero hermanos, bien disfrazados. Porque Satanás, pero después viene el zarpazo. Vamos a ver algo más. Mire, Apocalipsis 2:1-2. Ahí dice, Dios está elogiando a la iglesia de Éfeso. No lo voy a leer, sino que solo le voy a mencionar. Y le dice, pero tienes algo que no soportas a los que tienen esa doctrina de los nicolaitas. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos, falsos. Los has pesado. Ya vamos a ver cómo se pesa, cómo se prueban a esos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Mire, y los has hallado mentirosos. Yo haré que se vengan a postrar delante de ti, porque no son más que sinagoga de Satanás. Miren, hermanos, ellos con esos grandes ministerios de papel, cuando se desborone y se incendie eso, todo aquello se va a demostrar que era pura falsedad, hermanos. Una verdadera falsedad. Bueno, etimología de la palabra apóstol. En este momento casi toda la cristiandad, hablo aquí en Guatemala y Estados Unidos y el mundo. Perdón. Casi toda la cristiandad, hermanos, está fascinada con la cultura apostólica. Yo así le llamo. Porque empezó, hermanos, solo como una pretensión pequeña. Y ahorita ya agarró, miren, hermanos, todo un auge. Hablan de cobertura apostólica, de mantos apostólicos. Miren, hermanos, un montón de charadas que no tienen fundamento aquí, sino solo, hermanos, cuando ellos hacen paráfrasis e eisegesis de la doctrina, o cuando hacen alegorías bíblicas para ajustar todo. Tienen que manipular y retorcer las escrituras, ya lo va a ver. Una cultura apostólica que ya no repara a la gente si esto es de Dios o no lo es, hermanos. Lo que inició en 1930 como una desafortunada ocurrencia de dos líderes religiosos, esos que le estoy hablando, William Sawyer Moore y Carlos Barham, entre otros de menor importancia. Mire,
como dos líderes religiosos estadounidenses en el ámbito evangélico. Yo le estoy hablando esto en el ámbito evangélico, porque la Iglesia Católica siempre lo ha tenido esto, mire, la sucesión apostólica como un fundamento en la teología dogmática. Ellos siempre lo han profesado como una doctrina dogmática. Por eso ellos afirman que el Papa, por eso lo puse entre comillas, el Papa es el sucesor de Pedro. Cosa que no tiene fundamento aquí. Solo ellos estiran ese versículo. Mire, claro, esto según ellos, porque en la Biblia no existe tal doctrina. Ay, no está ahí cuando le dice Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca. Sí, pero está hablando de Pedro. No está hablando de Víctor. No está hablando de Juan Pablo II. No. Está hablando del apóstol Pedro. Él está hablando del apóstol Pedro. No está hablando de otro. Bueno. Mateo 16:15, mire. Ahí hay varios versículos que estos están aquí, pero los vamos a ver más adelante. Apóstol del griego apostero y apóstolo, y del hebreo shalach, que significa enviar a una misión, enviar en representación de alguien. Apartar significa mensajero, emisario, enviado y testigo, embajador, etc. ¿Sabe por qué puse esto acá? Mire, le voy a contar por qué. Testigo, porque nosotros, mire, si nosotros vamos a la etimología de la palabra apóstol, entonces todos nos consideraríamos apóstoles, porque Dios envió. Pero ya vamos a ver la diferencia que hay entre un apostolado nato como tal, como ministerio, y una misión apostólica. Porque a nosotros directamente, a mí no me dijo el Señor, mire, vaya usted por todo el mundo. No, se lo dijo a 11 y a Pablo que lo envió. Se lo dijo a 11. Dice que estaba en el monte y antes de irse les dijo a los 11, vayan a todo el mundo y hagan discípulos enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado, esto ya está en Marcos, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán. Y les dio señales y les dio poder cuando los envió. A 11. Oiga, a 11. Ay, no me dio esa misión a mí, pero yo la recibo porque tengo una misión apostólica. Yo no me puedo llamar apóstol, porque yo lo único que recibí fue ese llamado que a los apóstoles les dio. Lo hemos recibido nosotros y nosotros continuamos haciendo la obra en el nombre de Cristo, pero como una misión, no como un ministerio apostólico. Si no, yo me podría decir, yo soy apóstol. No, pero no, hermanos. Yo simplemente recibí esa misión apostólica. Lo vamos a ver más adelante. Aquí hay varios versículos. Jeremías 23:21. Esos corrían y iban, pero yo no los envié. Porque así hay muchos. Dios no los ha enviado, pero ellos sí corren. Ellos van a dar un mensaje que no tienen. Por eso enseñan un montón de mentiras, un montón de falsedades, perdón. Y miren, hermanos, desafortunadas doctrinas que no están amparadas en la palabra de Dios. Mire pues, y aquí hay más. Mateo 10, 5, 8, perdón. Aquí Isaías 6, 8, cuando manda, ve, le dice, ¿quién irá por nosotros? Le pregunta a Isaías. Envíame a mí, yo estoy aquí. Ve pues. Y lo envía. Porque es un enviado. Mire, Éxodo 3:15 narra cuando en la zarza se le aparece a Moisés y lo envía. Porque esos son apostolados directos de Dios. Son enviados. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Lo que sucede con la gente es de que está confundiendo los términos. Y se basa, es que yo soy enviado. Y el Señor me envió. Pero, hermanos, hay mucha tela que cortar ahí. Vamos a ver algo más.
grandes principios divinos. Una iglesia fundada en Cristo y sus 12 apóstoles. Eso ya se lo mencioné yo en Efesios 4 del 19 al 20. Porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino, oiga, conciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia de Dios, fundamentados en la doctrina de Jesucristo y de sus apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra o roca, no Pedro, Jesucristo mismo. Léalo. Efesios 4, 19 y 20. Es este, mire, al 22, va. Mateo 16, 28 es donde Dios, Jesucristo les dice, miren, vayan por todo el mundo, es lo que les estaba narrando. No lo voy a leer porque voy a leer Romanos 11. Mire pues, pero ¿sabe qué pasa? Toda la iglesia se fundamenta en lo que enseñaron sucesivamente los evangelios primero y luego lo que Él les enseñó, porque yo le voy a contar, en esos 40 días que el Señor, digamos posteriormente a su resurrección, estuvo 40 días manifestándoseles y les dio mandamientos, dice. Así dice el apóstol Juan, así dice el apóstol Lucas. Les habló, el evangelista Lucas. ¿Y sabe qué sucede? No le llamo a Lucas apóstol, porque miren, hermanos, él no se consideraba apóstol. Ya vamos a ver por qué. Mire pues. Entonces viene Jesucristo y les dice, miren, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que vayan a las naciones y hagan discípulos. Él los comisiona a ellos 11. Y mire, Romanos 11:13, oiga lo que dice. Porque a vosotros hablo gentiles, a usted y a mí, usted y yo somos gentiles, excepto que alguno que sea de ascendencia hebrea me esté oyendo, pero a nosotros como gentiles nos habla Dios. Oiga pues, porque a ustedes hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Oiga pues, oiga cómo hablaba el gran apóstol Pablo. Él es nuestro apóstol, él es nuestro arquetipo, él es el paradigma. Él, hermanos, es como quien dice el modelo a seguir. Miren, sean imitadores de mí. Así dice Gálatas 5:1. Así como yo soy imitador de Cristo. Oiga, qué hombre ese hombre. De verdad, maravilloso el apóstol Pablo. ¿Pero por qué? No yo, dijo él, sino la gracia de Cristo en mí. Un hombre, nadie se ha parecido tanto a Cristo como el apóstol Pablo. Y él fue constituido maestro, apóstol y aún profeta, evangelista para nosotros. Yo sigo hablando del apóstol Pablo. Sí, pero esas cartas Dios Jesucristo se las reveló a él. Hebreos 3:1 al 3. Si quieren lo leemos, pero ahí habla del apostolado de Jesucristo. Por eso le digo de que nosotros, leámoslo porque quiero que quede bien clara esta doctrina. Mire pues. Porque tenemos una iglesia apostólica, fundamentada, pero no en apóstoles modernos, o que se llaman modernos, no. Mire pues lo que dice. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, también Moisés fue un apóstol y tuvo una misión, fue enviado con una misión, porque eso es apóstol, sacar al pueblo de Israel de Egipto y darle por medio de él la ley a los hombres, a los hijos de Israel. Y Jesucristo, hermanos, como sumo sacerdote y apóstol suyo y mío. Oiga quién es el apóstol. Oiga quién es nuestro apóstol. ¿Quién es nuestro? Y aquí no hay vicarios y él sigue vivo. Ahí está. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él es el Señor. Bueno,
¿Cómo probar a los falsos apóstoles? Me voy a detener un minuto más acá. Mateo 5, 15 al 23. Guardaos de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Quiere usted saber cómo es un falso apóstol? Obsérvelo. Observe cómo se comporta, cómo habla, cómo vive, cómo se comporta frente al dinero. Solo esa es una gran prueba. Mire, cómo se comporta frente a las damas, frente a las mujeres. Y ahí usted tiene un buen móvil para juzgar las cosas. Mire, un gran apóstol entre comillas, llamado apóstol, que está acusado de pedofilia y de abuso contra jóvenes, adolescentes. Oiga eso. Mire usted cómo se comportan frente al dinero, porque eso lo dice el apóstol Pablo más por acá. En Tesalonicenses dice, nosotros no hemos, primera de Tesalonicenses, no hemos ocultado avaricia, el Señor lo sabe. Ni hemos usado palabras lisonjeras con nadie. Mire usted si son lisonjeros, esos no son nada. Un apóstol verdadero, hermanos, fue enseñado por el maestro a no ser lisonjero, para ganar a la gente. No hace tampoco proselitismo, es legal. Sí, hermanos, no hace proselitismo. Miren estos, como dijo alguien por ahí, y él mismo lo dice y él mismo lo hace. Pescan en peceras, aguanta invitando a que otros pastores les traigan todas las ovejas bajo una pretendida cobertura apostólica. Pero usted sabe que tiene un precio, tiene un costo ser parte de esa cobertura, entre comillas. Claro que la cobertura, si usted practica la doctrina de los apóstoles del Señor Jesucristo, del Cordero, usted tiene cobertura espiritual. No es a que ellos ofrecen de una organización. Porque ellos lo que son, hermanos, ellos tienen su personería jurídica. Ellos son una organización religiosa. Eso no da cobertura, hermanos. Y para eso hay que pagar. Usted sabe. Dicen que para reconocer esa cobertura espiritual hay que pagar diezmos. Ah, mire. Sí que son astutos, hermanos. Sí que son vivos. Para exagerar, hermanos, y para sacar el dinero a las personas. Mire, por avaricia. Eso está en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, para los cuales las más densas tinieblas. Y miren, hermanos, el juicio ya no se tarda. Eso dice el apóstol Pedro. Sí, hermanos. Ahora, mire, si usted quiere probar a estos, ahora mire pues. Mire lo que dice Mateo. Mateo 10. Oiga pues. A estos 12, mire pues. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio, oiga pues las pruebas. Les dio autoridad sobre los malos espíritus o espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oiga, pues, una de las pruebas más contundentes es esta, que si son llamados por el Señor, tendrían que hacer milagros. Tendrían que sanar todas las enfermedades, todas las dolencias. Pero entonces yo me pregunto, entonces, ¿por qué sus feligreses, a los cuales dicen que están cubriendo apostólicamente, por qué no los sanan? Porque estos pobres tienen que ir a mendigar a los hospitales. Porque no es nada. Esos son apóstoles nominales. Oiga, toda enfermedad. Aquí hablamos cáncer. Hablamos hasta enfermedades terminales.
todas las enfermedades y todas las dolencias. Porque usted tiene clínica entonces. ¿Ah? Si se supone que es apóstol, entonces ¿por qué hay una clínica a la par de la iglesia? Si tienen diabetes, ahí están todos. Hermanos, si tenemos realmente esa, porque la iglesia, como vimos, es una iglesia fundada apostólicamente, pues tenemos esa gracia de Dios. Claro que Dios sana, hermanos, hombre. El brazo del Señor no se ha cortado para salvar, ni para sanar, ni para librar, ni para echar fuera a los demonios. Estos hasta psicólogos tienen ahí profesionales que aconsejan, hermanos, y que dan, porque tienen problemas espirituales, pero como el apóstol está muy ocupado, no los puede atender. Miren, hermanos, suena risible, pero es la verdad, hermanos. Lo que tenemos son apóstoles de papel, apóstoles nominales, eso es lo que tenemos hoy. Los nombres de los 12 usted ya lo sabe, por eso no se los voy a decir. A estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Y yendo predicad diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Pero oiga esto: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera los demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Oiga, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado. En otras palabras, no se preocupen de lo material. Esta es una buena prueba para esta gente. Mire usted cómo viven. Vaya a su casa y me va a contar usted que nada de esto. Eso no, probarlos es tan fácil, hermanos. Y ahora veamos cómo fueron llamados. En lo que le estaba contando acerca del apóstol Pablo, hubo testigos de su llamamiento, que estos no tienen. Ahí nos aparecen hasta con lágrimas, llorando. Tuve una visión, vi al Señor. Mire, como un apóstol que ya murió, pues, y que lamentablemente, mire, delegó muchas de estas falsedades a los que ahora tenemos como apóstoles en este momento. Él en México estuvo recluido en un sanatorio porque estaba enfermo. Y pasaron como 3 meses, según me recuerdo yo. Cuando volvió a su iglesia, miren, hermanos, cuando él apareció atrás de las cortinas, tras bambalinas, salió allá para presentarse al púlpito luego de varios meses de no aparecer. Cuando lo vieron los hermanos hasta se postraron de rodillas. Oiga lo que le estoy contando. Eso, miren, hermanos, le estoy diciendo la verdad. Y él traía una gran noticia. Ahora Dios me ha quitado el traje de pastor y ahora me ha puesto de apóstol, dijo él. Y contó la experiencia que tuvo. Pero ¿quién puede dar fe de eso, hermanos? ¿Ah? Dígame, si son dolosos, así no funciona esto. Mire, Ananías tenía un testimonio perfecto de lo que estaba pasando con el gran apóstol Pablo. Y ellos ni siquiera se conocían. Pero todo lo movió el Espíritu Santo, porque Él es el que elige a sus apóstoles. Y luego, miren, hermanos, empezaron a elegir por todos lados profetas, pastores, apóstoles. Y este apóstol empezó a predicar que la mujer sí podía predicar y empezó a poner pastoras. Oiga. Y es más, apoyó a un candidato, hermanos. Voy a decir, usted se acuerda del Serranazo, porque eso fue aquí en Guatemala. Él le dio el espaldarazo para que fuera, para que fuera candidato porque según una profecía dentro de la iglesia, había dicho que Dios les iba a entregar a la nación. Y vaya a ver la vergüenza que causó. No se ha recuperado todavía Guatemala de ese gran saqueo
multimillonario que hizo ese señor, hermanos. Y él le dio el espaldarazo porque este hombre, el susodicho del serranazo, ¿sabe qué fue? Era profeta en esa iglesia. ¿Y para qué le voy a seguir contando? Es que miren, hermanos, y apóstol, Apocalipsis 2:2. ¿Qué dice Apocalipsis 2:2? Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si usted halla un hombre de estos mentiroso, porque no llena estos requisitos que la misma palabra de Dios enseña, ¿qué hace usted detrás de él, hermanos? Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Escápese cual ave de la red y busque la verdadera cobertura espiritual apostólica, que es nada más y nada menos que apegarnos a la doctrina que aquí está. Si yo sigo estos lineamientos, ¿y quién les podrá hacer daño o mal si ustedes siguen el bien? ¿Y cuál es el bien? Sí, hermanos. Bueno, apostolado y misión apostólica. Termino con eso. Lucas 10:1-2. Aquí adelante está. Viene Jesucristo y comisiona otros 70. Oiga pues, ¿qué diferencia hay? Pero estos 70 no fueron llamados apóstoles. Fueron llamados a predicar el reino de Dios. Y les dio Dios también poder. Pero ellos no son apóstoles. Se designa como tal específicamente a los 12. Pero estos 70 no eran apóstoles. Aunque etimológicamente llenan ese requisito. Pero no fueron llamados apóstoles. Solo esos 12. ¿Por qué? Porque Jesucristo centró todo aquel, digamos, privilegio a estos 12. Y estos también echaron fuera demonios, sanaron enfermos. ¿Y cómo no? Si el apostolado de Jesucristo los cubrió. Hermanos, ¿cómo no? Pero ellos recibieron una misión apostólica, no un ministerio apostólico. Eso es lo que pasa con la gente y nos confunden todos. Hechos 13:1-4. Oiga pues lo que es una misión apostólica. Mire pues. Veamos. Yo lo invito, lo reto a que usted lea la Biblia. Mire pues. Hechos 13, verso 1-4. Atrévase a leer las escrituras exhaustivamente todos los días y siempre. Y va a ver que va a hallar toda la verdad aquí. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Mire, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. Ahí estaba también Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministraban estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, los enviaron, les impusieron las manos y los despidieron. Vale, mira, ahora mire el 14:14. Mire, ahí está. 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí a Pablo y a Bernabé se les llaman apóstoles, porque son enviados por el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo ya había recibido el ministerio apostólico. Bernabé recibió una misión apostólica, por eso es llamado apóstol o enviado. Aquí no es necesario que digamos apóstol.
Los que habían sido enviados, Pablo y Bernabé, oiga, ¿qué se puede decir? De este versículo se agarra. ¿Ya vieron? Bernabé no era apóstol, pues. O sea que pueden haber apóstoles aparte de los 12. Es que es una misión apostólica. Yo leyó la misión en el capítulo 13, a la que los envió el Espíritu. Y el Espíritu es el Señor. Jesucristo los envió. Apártenme a Pablo y a Bernabé, para lo que los he escogido. Uno recibió una misión apostólica y el otro ya tenía un llamamiento, un ministerio. Eso en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Bueno, Romanos 16, 7. Aquí hay otro caso que, cómo tuerce la gente, hermanos. Romanos 16. De esto se agarran para poner hasta mujeres apóstoles. Qué vergüenza, hermanos, retorcer la palabra de Dios, hombre. No está diciendo lo que ellos dicen. Miren lo que dice. Salúdenme a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en el evangelio. Estos hermanos eran muy apreciados por los apóstoles y recibieron una misión apostólica para Roma. Allá sufrieron vejámenes y tumultos y miren, hermanos, contradicción de los paganos romanos. Hasta cárcel, igual que el apóstol Pablo en Roma, porque ellos fueron los primeros que llegaron a Roma. Eso la historia lo confirma y así es, hermanos. Mire pues. Ahora vienen estos, miren, ahí está Andrónico y Junias. Y Junias era una mujer. Entonces los llama apóstoles. Miren, hermanos, aquí no está diciendo que ellos eran apóstoles. Dice que eran estimados. Los querían mucho los apóstoles porque ellos se asume de que estuvieron en el monte alto entre los 120 que recibieron el Espíritu Santo. Porque fueron antes que Pablo en el Evangelio. Cuando Pablo se convirtió, que eran amigos y eran hermanos, eran familiares, eran primos hermanos en segundo grado. Ellos ya estaban caminando, conocieron al Señor, pero ellos no se llaman apóstoles. Pero como cualquier coyuntura hayan estos para meter a la pura grencha, a la pura... Miren, hermanos, hay que ajustar, lijar, limar para meter su apostolado que ni existe, que no tiene razón, que no tiene fundamento. Va, mire, Romanos 16, Primera de Corintios 15, 8, 9. Aquí está atrasito. Veamos. Porque yo soy, mire pues, ahí adelantito, 15, aquí está. 15, 8 al 9. Mire lo que dice. Después se apareció a Jacobo, está hablando posteriormente a la resurrección de Cristo. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya están muertos, ya durmieron. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Mire, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Otra versión dice, porque yo soy el último. Esa palabra pequeño. Hay otra versión que dice, porque así dice el original. Y como un abortivo, como de último, al último de los apóstoles, se me apareció a mí. Pablo, el gran apóstol Pablo, es el último de los apóstoles. Oiga pues, es el último de los apóstoles. Divinamente designados, con pruebas y con todas las normas y todos los requisitos que Dios exige. Con testimonio, miren hermanos, ajenos a Él. Y hermanos, con todas las pruebas que alguien puede dar, que fue el apóstol Pablo. Y Efesios 4:11, que
que este versículo es el que más trían los que defienden el apostolado del Espíritu. Mire lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo, ¿quién él? Jesucristo. Está hablando de esto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. No dice, sigue constituyendo. No, constituyó ministerialmente a 12, que son los que van a estar allá en Apocalipsis. Dice que son los cimientos del muro, son 12 cimientos en honor a los 12 apóstoles del Cordero. Y yo le pregunto, ¿quiénes son? Mateo, Juan, Andrés, Santiago, Alfeo, Judas, no el Iscariote. Miren, hermanos, Mateo y todos ellos, bueno, tal vez se me confunde, Pedro, no digamos. Y el apóstol Pablo. Oiga, esos 12 son, en honor a ellos hay un cimiento ahí, porque sí que padecieron, hermanos. Bueno, pero estos, ¿ya vio? El Señor constituye apóstoles. Claro, si constituyó 12. ¿Y qué? Si eso es lo que está diciendo aquí. Pero esto lo retuercen, ¿ya vio? O sea que hay apóstoles, porque hay que edificar a la iglesia. Sí, hermanos. Si la misión apostólica es esa cobertura, pero es una misión apostólica. Termino con esto. En la historia de la iglesia no se registra que el ministerio apostólico sea sucesorio. Mire, ni Lucas, ni Timoteo, ni Tito, ni cualquiera de los discípulos del apóstol Pablo, luego de la muerte de Pablo, no se arrogaron el derecho de ser apóstoles. ¿Quién? Dígame usted. Usted puede decir, el apóstol Timoteo. Ya quiero ir a estos. Si estos hubieran estado con el apóstol Pablo, miren, hermanos, todos serían apóstoles. Pero no, oiga, Lucas, Tito, Timoteo, Epafrodito, todos ellos, ninguno se llamó apóstol. Y esos que estuvieron al gran apóstol Pablo como maestro. Y no digamos, mire, Clemente, Egesipo, Irineo, ya, tal vez se me escapan otros, Policarpo, y todos ellos que fueron discípulos del apóstol Juan, que fue el que más vivió, casi de 100 años. Mire, Irineo, Policarpo, que sucedió a Pablo, al apóstol Juan en Éfeso, no se catalogó como apóstol. Él no dijo, soy apóstol porque estuve con el gran apóstol Juan, el teólogo, el que le dio a Dios la revelación del Apocalipsis. Miren, hermanos, qué hombres. Porque ellos sabían que no podían ser elegidos como apóstoles por un hombre. Que Dios les bendiga, hermanos. Mire, la avaricia es la corona más grande del apostolado de la nueva era. Eso sí, lamentablemente. Lo que quieren es esto, mire, posición, hegemonía. Pero no es eso, hermanos. Ya le di con pruebas fehacientes todo. Puede interactuar con nosotros en estas plataformas para que usted pueda manifestar sus necesidades o bien sus inquietudes o compartir con nosotros alguna experiencia. Y por qué no, también que haya una interrelación, hermanos, doctrinal. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios, oiga, hermanos, que el apóstol de nuestras almas, Cristo Jesús, Él le dé esa cubierta a usted para que nadie lo engañe. Amén y amén.